No, pero es que Bueno, buenos días. ¿Todos alcanzan a ver la presentación? Listo. Eh, o podemos observar aquí el motivo de la reunión del día de hoy ha sido precisamente los criterios de evaluación, ¿cierto? Como algo que necesitamos de pronto resolver para poder cumplir con unas tareas que nos ha encomendado la Secretaría de Educación. Entonces, el objetivo de esta mañana es brindar esas orientaciones para que podamos nosotros encontrar la información necesaria o conocerla para poder elaborar esos criterios de evaluación. Por lo tanto, antes de iniciar con ese aspecto, es importante, es fundamental, como ya les había dicho, hacer relevancia sobre algunos aspectos o propósitos de la evaluación. La evaluación tiene unos propósitos específicos donde se requiere revisar el estado, por ejemplo, de los estudiantes, identificar esas debilidades y esas fortalezas que tienen ellos. Además, debemos proponer unas metodologías de seguimiento para fortalecer precisamente eso que nosotros encontramos en los estudiantes, sean debilidades o fortalezas. Y también tenemos que establecer unos criterios para construir esos planes de apoyo que sean específicos, que sean objetivos y que sean contundentes para poder ir mejorando en ese proceso educativo. Además de la retroalimentación que siempre se ha hablado de ello, de que es algo que no se puede obviar, de que es algo que debemos siempre incluir en la evaluación. Con respecto a las fases de la evaluación, ya había hecho relevancia también o había hecho énfasis en esta parte en una de las sesiones que trabajé con los profesores de primaria. Les estuve mencionando que como se observa aquí en esta gráfica, el estudiante es el eje central de la educación, de la formación, del aprendizaje y por eso él se encuentra en el centro. Y alrededor de él hay unas fases que también se deben tener en cuenta cuando hablamos de evaluación. En el primer lugar está la definición de unos objetivos de aprendizajes y es fundamental porque cada vez que nosotros vamos a trabajar con respecto a esto, a elaborar la evaluación, nosotros debemos definir unos objetivos. Desde que planeamos una clase, debemos definir unos objetivos de aprendizaje, que es lo que nos indica a nosotros o nos da como ese horizonte para saber qué es lo que nosotros queremos alcanzar con nuestros estudiantes. En segundo lugar está establecer esos criterios. En tercer lugar, definir la construcción de esos instrumentos. En cuarto lugar, desarrollar esas estrategias pedagógicas, que también es uno de los puntos que nos están pidiendo que evidenciemos en, en la tarea que nos deja la Secretaría. Cinco, la aplicación y recolección de esas evidencias, y estas evidencias van a depender del tipo de producto que nosotros decidamos o propongamos a los estudiantes. Entonces, aquí se ven tres clases de productos que si de pronto es necesario, pues, y si alguien tiene alguna pregunta al respecto, me la puede hacer también con eso para dejarle claridad con respecto a cuáles podrían ser esa recolección de evidencias. Y por último, la toma de decisiones, que es esa parte donde ya nosotros, después de hacer todo este proceso, llegamos a ese momento donde debemos valorar cuáles fueron esos desempeños alcanzados por los estudiantes y cuáles de pronto o en qué nivel de pronto esos desempeños quedaron, porque no todos los estudiantes de pronto alcanzan los desempeños al mismo nivel. Entonces, por eso es importante nosotros tener claridad utilizando instrumentos como por ejemplo las rúbricas, principalmente, que son las que nos dejan como evidente o nos dejan ver a luz clara en qué nivel queda cada estudiante con respecto a ese aprendizaje que hemos propuesto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con respecto a eso, los criterios de evaluación, ¿qué son los criterios de evaluación? Vamos a empezar con esa pregunta. Eh, los criterios de evaluación son las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante. Es decir,
Nosotros tenemos, o sea, debemos tener en cuenta que esos criterios son los que me ayudan a ver a mí precisamente cuál es ese desempeño que el estudiante realmente logró, cuál es ese desempeño que el estudiante alcanzó. Nos hace más fácil a nosotros ese trabajo precisamente porque cuando nosotros sabemos si el estudiante logró o no logró ese aprendizaje, pues nosotros con base a ello vamos a poder replantear esas estrategias, vamos a replantear las metodologías utilizadas y vamos incluso a mirar a ver qué se puede hacer con esos chicos que de pronto no aprenden de la misma forma que aprenden los otros. Entonces se integran un montón de aspectos que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Para qué son estos criterios? Para que sean punto de referencia de claridad, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia, porque una de las características precisamente de los criterios es que sean claros, que sean objetivos, es decir, que tanto el docente como el estudiante los entienda, porque estos criterios deben ser compartidos también con los estudiantes. El estudiante debe saber cómo él va a ser valorado, cómo va a ser de alguna forma u otra evaluado, bajo qué criterios. Entonces, antes sí se utilizaba mucho que solo el maestro los conocía, ya no, ya lo debe conocer el estudiante, debemos compartirlo incluso con los padres de familia para que ellos también tengan participación y tengan conocimiento de cómo están siendo sus hijos evaluados. Y se requiere establecer evidencias de aprendizaje para que se puedan valorar estos criterios de evaluación. Antes de continuar, quiero también hacer una claridad, porque de pronto había un poco de discusión con respecto a si de pronto eran indicadores, que se hablaba de logros, que se hablaba de otros aspectos. Y quiero hacer claridad que precisamente en el decreto 1290, en el artículo 4, en ese primer apartado, se habla de criterios de evaluación y ahí se deja claro el papel fundamental de los procesos evaluativos. Entonces, yo los invito a que de pronto consulten ese documento y se empapen un poco más sobre ellos para que les quede claridad de por qué es que se habla de criterios de evaluación y ya no se habla de pronto de desempeño, de logro, porque tenemos que de pronto tener claridad de que este proceso educativo va avanzando, igual como todas las cosas que van evolucionando, también en la educación, o sea, eso sería absurdo que no avanzara, que no diera, de pronto tuviera propósitos de mejorar. Entonces, precisamente en esa búsqueda de la mejora, obviamente se van haciendo algunos cambios y por eso ya ahora se habla de criterios de evaluación y precisamente esto se enlaza con, ¿qué? Con la parte el enfoque de las competencias. Ya yo les había hablado, nosotros no podemos hablar de pronto de solamente que el estudiante aprenda, pero si el estudiante, por ejemplo, no aprende, o sea, él aprende, pero si ese estudiante no muestra una motivación por aplicar esas habilidades, esas competencias en su contexto, tampoco ha servido como mucho lo que ha aprendido, porque no es lo mismo uno aprender y tener el conocimiento para sí mismo, pero si ese conocimiento uno no lo aplica, pues las cosas quedan de pronto a mitad de camino. Y además de eso, el estudiante también debe tener esa sensitividad para determinar en qué momento se puede aplicar esas habilidades aprendidas. Entonces, eso es lo que precisamente se busca con respecto a estos criterios de evaluación y por eso es que se habla pedagógicamente de unos criterios porque ya va el asociado mucho más a las competencias que se busca que el estudiante logre. Listo. Aquí vamos ahora, aquí habla, bueno, algunos aspectos de los que ya estuve hablando, sobre criterios, sobre establecer precisamente los criterios. Los criterios de evaluación establecen a modo de resultados lo que se espera de una actividad de aprendizaje. Los criterios permiten entonces identificar, valorar el aprendizaje en relación con lo que debe mostrar, exhibir, evidenciar o demostrar un estudiante en un momento determinado de su proceso educativo. Y es precisamente ese momento, ¿cuál es el momento? Cuando después de nosotros, precisamente cuando ya hacemos toda esta planeación, organizamos unos objetivos de aprendizaje, organizamos esas actividades que vamos a proponer al estudiante, pues allí enseguida, inmediatamente, se deben planificar esos criterios, porque todo debe ir enlazado. Yo no puedo de pronto coger y decir, voy a trabajar con los niños
por ejemplo, voy a ponerlos a que ellos lean textos narrativos. Sí, ese sería como el tema, ¿verdad? Pero ¿cuál es el aprendizaje? Yo tengo que determinar el aprendizaje y los aprendizajes donde los encontramos. Precisamente los estándares básicos de competencia, no tenemos que de pronto inventarlos y también incluso podemos utilizar los DBA, las mallas de aprendizaje, porque estos referentes también que son de calidad también están asociados o precisamente surgen o su relación es directa con los estándares básicos de competencia. Entonces también los invito a que puedan de pronto irse también a estos documentos, porque estos también nos van a ayudar a entender un poco más los subprocesos de los estándares básicos de competencia, que a veces de pronto son bastante generales y de pronto nos cuesta un poco desglosarlos o mirar sus aprendizajes de manera más detallada. Entonces vamos y buscamos en los DBA, buscamos en las mallas y allí vamos a poder encontrar de manera más precisa a qué se refiere cada uno de esos subprocesos. Aquí también quería mencionar esos elementos que se deben tener en cuenta para contener o que contienen los criterios de evaluación. O sea, para yo poder elaborar un criterio de evaluación, yo debo tener en cuenta unos aspectos que son fundamentales y que yo no puedo dejar a un lado. Esto lo que hace es que el proceso realmente se haga de la forma correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de pronto yo digo, no voy a hacer unos criterios y yo empiezo a elaborar criterios, pero si no tengo en cuenta todos estos elementos, de pronto voy a hacer criterios que sean, que no tengan de pronto coherencia con lo que me están pidiendo. Porque también había como otra confusión y era que de pronto hablaban de unos criterios, ustedes estaban mostrando unos criterios algunos que revisé, pero esos criterios, ¿qué pasa con ellos? Esos criterios son de otro tipo. No quiere decir de pronto que no sean criterios, pueden valer como criterios. El hecho de que el estudiante, por ejemplo, presente la guía en el horario estipulado, en el tiempo estipulado, puede ser un criterio, pero no es un criterio para valorar los aprendizajes de los estudiantes, que es totalmente diferente. Entonces, estos criterios, por ejemplo, de esos que ustedes estaban mencionando, son criterios, pero son criterios aptitudinales, criterios que nos dicen otro tipo de aspectos y que nosotros los podemos valorar, pero en otras condiciones. Para nosotros, por ejemplo, puede ser algo de manera autónoma como el docente puede valorarlos, pero cuando nos hablan de criterios de evaluación del aprendizaje, nosotros no podemos salirnos de esa casillita y debemos ser muy precisos de qué fue lo que yo valoré, qué desempeño yo voy a valorar con respecto a ese aprendizaje propuesto. Listo. Entonces, aquí vamos a mirar, seguimos aquí con el primer aspecto o el primer elemento. Aquí tenemos que el aprendizaje es fundamental para yo establecer, o sea, si yo primero no tomo un aprendizaje como referencia, yo no voy a poder establecer un criterio y ya les voy a explicar por qué. Es muy diferente tener los temas y los temas a mí de pronto me sirven para qué. Me sirven para yo tener una orientación de qué de pronto de manera general se va a ver. Y sí, se colocan los planeaciones de área, están los temas, en los planes de estudio, perfecto. Pero yo debo tener claridad con respecto a esa temática, qué aprendizaje voy a trabajar. Entonces aquí tengo un ejemplo. Vamos a trabajar el tema de los medios de comunicación, pero el aprendizaje, mira acá a su parte izquierda aparecen un montón de aprendizajes con respecto a ese tema. Por ejemplo, evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Y miren el verbo que aparece ahí, evalúa estrategias. Con respecto a ese verbo que aparece ahí precisamente, es lo que yo voy a tener en cuenta para poder mirar qué desempeño es el que a mí me interesa trabajar allí. Entonces, tengo el aprendizaje, evalúo información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje de los interlocutores y la intencionalidad. En el caso, por ejemplo, del ejemplo 1, dice que el estudiante asumirá una posición crítica y la sustenta, ¿verdad? Y en el ejemplo 2 habla de comparar.
pero entonces yo tengo que fijarme muy bien en el verbo del aprendizaje para yo poder determinar cuál va a ser precisamente ese criterio o ese desempeño, esa acción pedagógica o el instrumento que yo voy a utilizar, para poder organizar mi criterio de evaluación. No es lo mismo yo decir que él va a asumir una posición crítica o que él solamente va a comparar. Entonces, esto lo que quiere decir es que dependiendo del aprendizaje, yo debo elaborar también mi criterio. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, ya aquí para elaborar el criterio, yo tendría que decir, el estudiante analiza, ¿sí? El estudiante comprende. Ya yo no puedo decir el estudiante compara, porque ya ese verbo comparar no es suficiente para valorar el desempeño del estudiante en el caso donde se dice acá evalúa, porque la palabra evalúa trasciende un poco más en el aprendizaje del estudiante. No es lo mismo cuando yo digo identifica o reconoce, o por ejemplo el estudiante déjenme recordar uno aquí, tengo uno por aquí. El estudiante argumenta, es muy diferente a simplemente el estudiante presenta o el estudiante realiza. O sea, todos esos verbos van a indicar diferentes niveles de desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿de dónde sale ese criterio? Precisamente del aprendizaje que nosotros hemos escogido primero. Hay que estar muy pendiente de ese verbo para poder realizarlo. En el caso de las acciones pedagógicas, que también quería que ustedes tuvieran en cuenta. ¿Por qué? Porque también hubo un poco de confusión al momento de ustedes elaborar esas estrategias pedagógicas, ¿sí? Estrategias pedagógicas. Eh, Ustedes de pronto colocaban allí que eran los audios o la entrega de guías, no sé, hubo como una confusión allí, no recuerdo bien exactamente cómo decía, pero se hablaba de eso. No, cuando hablamos de esas estrategias pedagógicas son precisamente surgen de los aprendizajes que nosotros hemos propuesto. Si yo estoy diciendo acá en la anterior diapositiva que se evalúa información ofrecida por los medios de comunicación, pues para ese tipo de aprendizaje yo debo tener unas acciones pedagógicas específicas para trabajar. Entonces yo puedo decir, bueno, el estudiante pudo valorar esa información ofrecida por los medios de comunicación después que hizo, por ejemplo, eh, una, por ejemplo, una elaboración de audios y videos donde explicó tal cosa. O sea, él allí hizo, por ejemplo, una exposición donde pudo dar cuenta de la diferencia que hay entre los medios informativos, sí, entre los medios de comunicación. Entonces, allí ya esa actividad va a ir ligada precisamente al aprendizaje que nosotros hemos propuesto. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que el estudiante ya sabe clasificar los medios de comunicación y el estudiante, por ejemplo, hizo, eh, ¿qué será? No se me viene a la mente ahorita mismo una actividad que no tenga relación, pero una que sí tiene relación, por ejemplo, el estudiante puede hacer un audio donde ya a usted como docente le explica cuál es esa clasificación de los medios, o puede hacer un mapa conceptual donde él, por ejemplo, hace precisamente esa diferenciación de los medios masivos de comunicación. Entonces, esas actividades que ustedes tienen allí. Por ejemplo, los profes de primaria que se tienen en cuenta los libros la escuela nueva, pues ellos también allí sugieren unas actividades. Es cuestión como de hacer el enlace y mirar a ver cuáles actividades han utilizado para esas estrategias pedagógicas para los estudiantes. Entonces, ya acá también quería mencionarles esto que es importante, porque es importante incluir el tipo de evidencia. Entonces, esto va ligado con lo que les acabo de comentar. Eh, Obviamente, dependiendo de ese aprendizaje que ya nosotros escogimos y que identificamos cuál sería el verbo apropiado para luego poder diseñar esos criterios, nosotros primero también debemos mirar qué tipo de evidencia es la apropiada para yo evidenciar que ese estudiante aprendió o no aprendió, alcanzó ese desempeño. Entonces, hay tres tipos
de evidencias. Una es de conocimiento, una de actuación y una de producto. En el caso de conocimiento, ustedes saben que nosotros no podemos desconocer que hay tres niveles específicos o hay tres saberes o tres conocimientos, ya todos los conocen, los declarativos, los procedimentales, los actitudinales, y esto va de la mano con eso. Nosotros no podemos confundir cuando hablamos declarativo, nosotros estamos en esa primera fase, en esa etapa donde el estudiante solamente donde el estudiante está empezando solamente como a hacer, como a obtener el conocimiento y se enfatiza mucho en eso. Entonces, las actividades que se planteen con respecto a ese tipo de evidencias de conocimiento van a ser muy diferentes a las de actuación y muy diferentes a las de producto. Aquí tenemos un ejemplo, las presentaciones orales, por ejemplo, nos dan cuenta si el estudiante ya adquirió ese conocimiento, si tiene ese conocimiento sobre esa temática o ese aprendizaje que hemos propuesto. En los de actuación, ya allí vamos a irnos más a la parte práctica, donde nosotros ponemos a los niños a que nos cuenten las experiencias después de haber hecho esas elaboraciones, después de haber hecho un trabajo práctico, por ejemplo, unas prácticas en ciencias naturales, unas prácticas de laboratorio, si estamos hablando de las mezclas, los sólidos, los líquidos, los gaseosos, entonces nosotros lo mandamos a que hagan una experimentación, una práctica de laboratorio y allí lo ponemos a que él experimente, a que él mire qué pasa con esos estados y luego lo ponemos a que nos cuenten qué sucedió ahí. Ese es otro tipo de evidencia. Y en la última, que es producto, también es otro tipo de evidencia porque es cuando ya terminamos de complementar ese conocimiento del estudiante y ya va el niño como tal, es como a elaborar autónomamente. Ya nosotros proponemos una actividad, pero va a ser él participativamente el que va a dar cuenta de ese aprendizaje o de ese desempeño logrado. Entonces ya acá se proponen, por ejemplo, maquetas, que es donde podemos evidenciar también si el niño comprendió o no comprendió. Entonces, aquí hay, por último, hay un ejemplo de cómo establecer esos criterios. Entonces, empezamos con el estándar básico de competencia, realiza construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. Y luego nos vamos para el objeto de aprendizaje o el objetivo, perdón, de aprendizaje, que es identificar los cuerpos geométricos bidimensionales y bidimensionales, perdón, geométricos bidimensionales y tridimensionales. Y luego el estudiante, entonces ya el criterio sería el estudiante comprende el significado de lo bidimensional y tridimensional en la construcción de cuerpos geométricos. Acá también yo les dejé otro ejemplito en la diapositiva que les pasé hace varios días para que observaran también, acá hay unos criterios más desglosados, más detallados. Y bueno, ya acabamos esto es con unos instrumentos para evaluar, pero entonces ya esto queda como para otro momento. Ahí les queda la inquietud. Si quieren saber más al respecto de eso, pues me pueden preguntar. Listo. Entonces, ahora sí, cuéntenme, a ver, después de esta explicación, ¿qué les queda de pronto de inquietud o de duda o comentario o no sé, lo que quieran de pronto expresar? Señor, ahí cuando inició, habla Ruth. Ahí cuando inició decía, creo que en la definición de criterios, que ¿Sí? son como reglas, ¿Sí? reglas para la evaluación del proceso, ¿cierto? Sí, las reglas que Entonces, determinan y valoran el trabajo del estudiante. correcto. Entonces, ahí creo yo, mi opinión, que además de meter esos logros esperados que digo yo, eso que últimamente lo llaman criterios para el proceso, que deberían también aparecer otras cosas. Por ejemplo, en eso que usted dice, que la valoración de los diferentes medios de comunicación, eh, ¿qué tengo yo de evidencia? Como un criterio sería
que el niño o el estudiante haya escuchado o haya interactuado, por decirlo así, con los diferentes medios de comunicación para clasificarlos en programas, en cosas. ¿Por qué? Porque si yo no, que el estudiante no hace eso, ese aprendizaje queda poco significativo para mi concepto. Por eso yo insisto en que los criterios que son reglas hay que establecer, además de eso, que apuntan hacia qué quiero evaluar. Me parece muy bien, señor, que lo haya aclarado. También debe establecerse, digamos, unos parámetros para llegar a eso. Sí, claro, bueno, profe, con respecto a esto le respondo, mire, de pronto no fui clara en ese aspecto, pero ya le voy a aclarar aquí. Cuando usted lo que dice es real, pero entonces lo que pasa fue que yo me fijé solamente en uno de los aprendizajes que trabajan los medios de comunicación. El que usted expresa ahí, claro que también se debe utilizar y también se puede, o sea, también es importante que lo trabajemos con los estudiantes, pero se puede utilizar en otro tipo de aprendizaje. Usted dice para que los niños puedan clasificar. Entonces se puede trabajar ese en, por ejemplo, acá en este otro aprendizaje que dice, lee y compara las diferentes fuentes de información. Allí el niño, usted puede crear ese criterio que acaba de decir, donde el niño clasifique esos medios o fuentes de información y él tenga claridad de cuál es esa diferencia que hay entre el uno y el otro. ¿Ya? Sino que yo utilicé solamente este como ejemplo, evalúa estrategias empleadas por los diferentes, como para irme un poco más a la parte ya de ese verbo que es como un poco más complejo y que es el que de pronto no se evidencia mucho en los criterios, porque solamente a veces nos quedamos en la parte precisamente de identificar, de clasificar, pero no nos vamos más a esos verbos relacionados con la evaluación, con el análisis, con la argumentación, donde ya el estudiante elabora, realiza, produce, argumenta. Entonces, por eso de pronto me enfaticé en eso, pero los demás también son importantes y aprovecho precisamente para decirles que es que, o sea, sí, ellos son unas reglas, pero esa palabra reglas nos lleva más es a la parte pedagógica en que nosotros pensemos que ellos nos ayudan a nosotros a interpretar el desempeño del estudiante respecto a su aprendizaje. Es como una forma en que nosotros tenemos para poder hacer como medir, pero medir pedagógicamente. Por lo tanto, ellos hacen referencia al dominio de esos contenidos, de la parte de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal que ya les había mencionado. ¿Listo? Listo, sí, ahí también en esa parte uno habla de los acuerdos de evaluación. También nos establecen que para yo evaluar debo hacer unos acuerdos con los estudiantes. Entonces, esto indica que el estudiante debe conocer precisamente qué se le va a evaluar, qué se le va a evaluar. Entonces, pues yo creo que ese está bien la aclaración, sí. Ok, profe. O sea, me comprendió lo que le expliqué, ¿sí? Sí, sí, Porque es que claro, claro. le escucho entrecortado un poquito. Bueno, les decía que dentro de esos criterios ahí caben también los acuerdos de evaluación. ¿Qué son acuerdos de evaluación? Aquellos que se establecen con los estudiantes para que él sepa, entienda, comprenda que se le va a evaluar. Esto también lo están recomendando. Y no de pronto debo improvisarle algo que no he dado o de pronto creo que el niño lo tiene sin yo dar. Entonces hay que establecer esos acuerdos y deben quedar claros también allí. Eso le decía. Uy. Bueno, profe. Aquí ya va un momentico. Profe, buenos días. Sí. Profe, mira, parece que yo te entiendo un poquito lo que tú quieres. No te escucho bien.
Ya. Ahora sí. Ahí sí. Espérate. Ahora sí. Ahí estoy escuchando. Sí. Dale. Bueno, sí, yo no. Dale. Aló. Bueno, Arnulfo, mira esta tabla. ¿Cómo establece el criterio? Tienes el estándar, que cabe resaltar que no se puede salir, tú aquí no puedes inventar nada. Tú tienes que buscar la cartilla, buscar los subprocesos de grado y ponerlos aquí. Simple. Aquí no tienes que inventar nada, que yo también me he dado cuenta que ponen criterios a su gusto, estándares a su gusto, y los estándares los da el ministerio, van aquí en esta columna, en la primera. Pero después se crean los objetivos de aprendizaje que dice Vanessa. Después haces el criterio y mira, el criterio es lo que tú le haces después, que creo que es lo que estás pidiendo, porque es que esa parte no nos la pidieron y por eso no estamos hablando de ella. Pero mira, después que tú haces el criterio general, mira que viene básico, medio y alto. Entonces tú este criterio lo desglosas y dices cuándo el estudiante es básico, cuándo es medio o cuándo es alto, dependiendo de cómo tú califiques. En nuestro caso sería bajo, básico, alto y superior. Entonces tú dices, bueno, en general el estudiante comprende el significado de lo bidimensional y tridimensional en la construcción de cuerpos geométricos. Para mí ese sería el medio. Queda igualito, cuando el estudiante comprende. Pero si el estudiante va más allá, entonces tú lo redactas, ese mismo criterio que ya tiene acá, de manera que el estudiante sobrepase esas expectativas. Esto es de una asignatura que no manejo, entonces no lo hago. Diseñas uno y lo escribes donde dice alto. Y es básico, tomas ese también y lo conviertes cuando tú consideras que el estudiante queda básico respecto a este criterio. Y ahí estás diseñando ya los acuerdos a los que tú dices y evitamos la subjetividad. Cuando tú vas a calificar esto casi como una rúbrica. Cuando tú vas a calificar, tú miras las respuestas de los estudiantes, miras las actividades que mandaste a hacer a los estudiantes y determina qué nivel quedó, que creo que era de lo que tú hablabas. Pero eso se hace después de hacer el criterio general, ¿oíste? Creo que es uno de los acuerdos que tú hablabas. Listo, profe. Hola, profe. Bueno, sí, ahora que el profe Luis Carlos ya aclaró precisamente lo que usted acaba de decir, claro, es fundamental esta parte. Lo que pasa es que no quise tocarla porque, pues, como nos estamos enfatizando en un punto específico y como yo hablo bastante, después se fuera a dilatar más la cosa. Pero más adelante hablamos, acá por acá adelante están precisamente esto de lo que usted me está hablando, que son todos estos instrumentos para evaluar y donde podemos nosotros consolidar precisamente estos acuerdos con los estudiantes. Entonces ya nosotros acá utilizamos de acuerdo al tipo de aprendizaje que vamos a mirar o vamos a valorar, pues vamos avanzando de nivel. En el primer lugar está la observación, en el segundo lugar está el desempeño y en el tercer lugar está el análisis de ese desempeño. Entonces ya ahí miren que en ese último lugar, tercer lugar aparece ya el portafolio, las rúbricas y la resolución de problemas. Y las rúbricas son precisamente un enlace directo y desde el principio se los dije, es un enlace directo para poder nosotros valorar a los estudiantes de una manera más objetiva. ¿Listo? Bueno, yo creo que usted ya señor que ya había pasado algunos ejemplos, algunas cosas. Sería pasarle esa información a los que están acá en el bachillerato, como les decía al inicio, para hablar un solo idioma o llegar a un acuerdo, o no sé si alguien tiene algo que manifestar en el momento. Silencio total.
Sí, no sé, cuenten los profes a ver si de pronto, o si tienen un ejemplo también, pueden mostrarlo para mirar a ver cómo les ha ido, cómo van, a ver si entre todos podemos pues también organizarlos. Sí, recuerden que el objetivo, les decía antes, es tener claridad y que quiero que se haga entre todos. Todos opinemos, tenemos inquietudes. Eh, yo para mi caso, tenía algunas inquietudes que ya sé que el ministerio ha hecho, digamos, porque esto tampoco lo puedo considerar que alguien se lo inventó porque le dio la cara. Esto debe ser un consenso para llegar a estos acuerdos y proponer lo que estamos viendo acá. Entonces, con relación a eso, pues yo creo que ahí en la información eso está claro, ¿no? Lo que el ministerio pide. Entonces ya sería concentrarnos un poquito en el momento de redactar los criterios y no perder de vista la palabra fundamental que están allá en el objetivo de aprendizaje. Profe, aprovechando aquí el comercial que está haciendo, quería también reiterarles que estos criterios de evaluación no solamente son porque ahora estamos en una metodología remota, son criterios que se están evaluando o que se deben tener en cuenta en todos los momentos, cuando estemos en presencialidad, cuando estemos en alternancia, todo el tiempo se deben tener en cuenta. Entonces, yo pienso que de pronto esa ha sido un poco la dificultad. Porque de pronto, como no teníamos claridad sobre ellos, porque conozco de las habilidades de muchos docentes que están presentes aquí, sé que son personas que tienen la capacidad para realizarlos, pero de pronto por la desinformación, quizás ellos al momento de planificar sus clases, no los estaban elaborando y por eso ahora cuesta un poco más su elaboración. Porque como les dije desde el principio, nosotros debemos crear estos criterios en el momento que hacemos la planeación, ¿ya? Cuando nosotros hacemos los objetivos de aprendizaje, cuando nosotros definimos las estrategias con las que vamos a valorar ese aprendizaje, organizamos esas estrategias, allí mismo enseguida debe elaborarse esos criterios. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien va a comentar algo, cuéntenme. Hola. Arnulfo, ¿estás oyendo? Sí, sí, claro. Claro. Aquí vivo. Cuéntame. Leí algo aquí. Mira, ya que nadie habla, voy a aprovechar aquí para... ¿Quién tiene abierto el...? Ya que voy a aprovechar aquí para decirte otra cosa que estuvimos aquí discutiendo el otro día respecto a que tú decías que no, es que eso me parece que es el logro, que es el mismo logro, que es el mismo indicador, que no es que, bueno, lo que pasa es que para estas cosas yo siempre he dicho que el Ministerio colombiano, Ministerio de Educación en Colombia, siempre anda como cambiándonos cada rato de metodologías, agarrando metodologías de un autor y de otro. Entonces, lo que pasa es que ya cuando están hablando aquí de criterios, es una nueva propuesta. Ya no la revuelvas con logros ni con indicadores ni nada, porque aquella era otra propuesta. ¿Ya me entiendes? Que se parezcan, que sean muy coincidan de mucho, sí, coinciden. Pero es una propuesta nueva donde tienes que desaprender un poquito de lo que tenías allá, que antes se hacía, y retomar esto porque es como una evolución de lo que se venía trabajando. Entonces no puede haber un cuadro, por ejemplo, te voy a decir, vamos a hacer un cuadro, y vas a tener en el mismo cuadro
logros, indicadores y criterios. No, porque esta es otra propuesta donde los criterios están reemplazando a aquellos, donde les hicieron unos cambios mínimos, pero la idea no es llenarnos y llenarnos de más cosas que hacer, sino que adoptar esta nueva propuesta del ministerio, donde vamos a trabajar criterios y que mira que partimos de los estándares, después unos objetivos de aprendizaje y después los criterios, después las rúbricas y todos estos instrumentos que nos dan la posibilidad de valorar el estudiante. ¿Ya? Escúcheme, yo lo que te he dicho y lo puedo sostener es lo siguiente. Vamos a quitar esto. Los estándares no son nuevos. Todo es lo que yo sí te digo y que puedo comparar, que puedo decir, es que así como están redactados son logros esperados. Eso te lo discuto al que sea. Que ahora con nombre, sí, yo lo dejé claro. Sí, profe. Sí, eso es lo mismo que estoy diciendo. Nuevo así no le veo nada. Simplemente cambié el nombre. Sí, porque ahora es otra propuesta de otro autor. Que hay aportes ahí. De pronto, no dejar viene un poco amarrado. Pero yo no le veo cambio de nombre, te lo aseguro y te puedo dar todo mi archivo. Y queda en lo mismo de actualizar. Entonces, parece que he dicho yo, hombre, sí, hemos acuerdo, esto es lo nuevo, y esto es lo que vamos a coger, y esto es lo que nos está pidiendo, y esto vamos a responder. ¿Viste? Pero no que estoy ya encasillado en eso. Bien. Total acuerdo con el Y que no ha evolucionado. Yo paso leyendo también. Por eso, yo entiendo eso. Esto no se puede, esta vaina no se oye bien. Arnulfo, es que estamos hablando lo mismo, son iguales, simplemente que esta otra persona lo llamó de otra manera, pero le pone otras arandelas que los hacen diferentes ya. El macro, el fin, la finalidad es otra, porque ya mira que se usa para otras cosas y con otros instrumentos, pero sí le pusieron otro nombre, pero son muy parecidos. Pero lo que yo te quiero decir es que no existen en esta nueva los indicadores de logro o los logros esperados dejarían de existir en esta propuesta. Y cámbiale el nombre si tú quieres, ya los llaman de otra manera. Es lo que te quiero decir, porque es otra persona de las que propuso así con ese nombre. Ya estoy con ustedes. Sí, escucho, fue que moví algo aquí. Estaba mirando algo ahí. Un momento, aquí. Ajá, continuemos. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién quedó claro? ¿Que se ha entendido lo que nos toca hacer o no? ¿Me escuchan, Ari? Hola, buenos días, profes, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a la explicación, me parece que pues estuvo muy buena la explicación, bastante clara. Con respecto a lo que dice el profe Luis Carlos, que pues le ha cambiado el nombre y pues de igual forma sigue siendo el mismo proceso en el sistema de educación, aunque le estén cambiando los nombres a cada momento. Creo que a mí en particular pues me quedó muy claro que son los criterios de evaluación, cómo pues, se redactan y todo eso. Pues de antemano agradecerles por la explicación, muy buena. Ya el cuadrito y todo lo que está allí, pues ya lo había leído, lo había observado, que igual ustedes lo enviaron al grupo. Entonces, no me queda más que agradecerles por ese espacio y la explicación, pues que estuvo muy buena. Es mi apreciación con respecto al trabajo de hoy, de lo que se está explicando. Gracias.
Hola, ¿se fue? Sí. No, aquí estamos, profe. Ajá. Bueno, con respecto a lo que se ha venido diciendo, ¿sí me escuchan? Sí, estoy bien, estoy bien. Sí. Bien. Bueno, al principio lo entendí de esa forma. Me tenía un poco enredado la palabrita, ese criterio de evaluación, lo comparé con los logros esperados. Yo dije, esto se parece, pero ¿por qué estás viendo una cosa con otro nombre? Ahora que el señor Luis Carlos dice esa cuestión, se me pasó por la mente esa. Yo dije, le cambiaron el nombre, es lo mismo, pero tiene otro nombre. Entonces, lo deseché, en un momento lo deseché, luego nuevamente lo cogí. En la cuestión de la redacción, sí quedé un poco corto en eso, pero sí entendí después que es lo mismo, es una enredadera que de pronto el ministerio tiene, no sé, como que será para fastidiar a los maestros, no sé. Pero sí es lo mismo, lo que hay que tener uno es tener mucho tacto al elaborar el criterio. ¿Y qué le digo? ¿Cómo te digo? Coherente con los estándares, toda cosa, todo es un solo engranaje que uno debe llevar ahí. Entonces, en el momento de que de pronto algunos compañeros no participemos en esto, en esta, ¿cómo se digo? Estas relatorías, en estas conversatorios, es porque a veces si uno se pone a meter la cuchara, como decimos, se le enreda más la cosa. Entonces, a veces nos quedamos mejor calladitos para que nos vaya quedando las cosas claras y vamos tomando apuntes. No hay diferencia. Y después hacer las cosas La bien. Pero hasta el momento, como dijo la señora, uso que se le da agradeciéndoles la aclaración de cada una de estas cosas, ante todo con los ejemplos, ya nos queda más claro. Estaban antes y para qué lo utilizamos. Gracias por el apoyo y de cada cosa que nos han aclarado acá. Claro. Listo, profe. ¿Quién más? Me disculpa si he estado entrando y saliendo. Se me descargó esta vez. Profe Arnulfo, bueno, yo quería también hacer como un énfasis en algo para que nos quede un poquito más despejado todo. Veo que sí se ha entendido, pero también Claro. quería mencionarles acá que, bueno, sí se habla de que de pronto los términos, los nombres los han ido modificando un poco, todo eso, pero de pronto se hace el mismo proceso, se tiene en cuenta el aprendizaje, se elabora un criterio, se observan los desempeños, se organizan precisamente las acciones pedagógicas, las estrategias, todo eso se ha venido haciendo desde hace muchos tiempos atrás, ¿sí? Se tienen en cuenta, por ejemplo, lo que les dije, el tipo de conocimiento, el tipo de evidencia va a depender del tipo de conocimiento, todo eso se ha trabajado, pero también quiero que tengan en cuenta de que de pronto la diferencia en la que radica principalmente es en los objetivos, es decir, en lo que de pronto venía, o sea, la finalidad que tenían ellos antes y la finalidad que de pronto se tiene ahora. Ahora se está hablando más de un enfoque por competencia y cuando se habla de un enfoque por competencia es cuando estamos mirando cómo hacemos para que el niño, como les dije al principio, para que el niño, además de que aprenda, ese aprendizaje, él vaya acompañado de una motivación, un interés específico para él ponerlo en práctica, ¿sí? Y además de que lo ponga en práctica con motivación, con que realmente lo quiera hacer, además de eso, él tenga esa sensitividad, y yo lo dije al inicio, la sensitividad para él poder percibir en qué momento él debe poner en práctica eso lo aprendido. Entonces, esa partecita de pronto de la finalidad es un poco lo que ha variado, es lo que se ha de pronto ha ahondado un poco más en esa parte pedagógica. Pero lo demás, sí, esos procesos sí se han venido haciendo durante hace bastante ratico. Listo, entonces quería como que tuvieran esa claridad ahí en ese último aspecto que de pronto es lo que faltaba allí. Listo, muchas gracias. No lo encontramos en Cajamarca 1998. Habla de todo ese proceso. Yo les agradezco mucho, señor. Profe, Arnulfo,
Sí, ya una propuesta para quedar seguros, viejo, de que esto queda bien, porque es que ya lo hemos hablado teóricamente y yo siento que después en la práctica como que, yo digo que un profesor de primaria nos proponga cualquiera un subproceso y le hagamos el trabajo entre todos, no vamos a demorar más de 10 minutos. ¿Sí me entiendes? Uno, el que sea, digo de lenguaje porque hay unos profesores de lenguaje y como que esa es la básica de todo, el lenguaje. No digo naturales por eso, porque naturales es más. Entonces de primaria que todos lo manejemos, un subproceso, el que quieran, y le hacemos los criterios. pues sí, sí, si estamos, si estamos dispuestos, ¿no? Claro, la mejor manera de aprender es la práctica. La seño, por eso me gustó, porque ya estoy enterado de que ella le pasó, además de la charla, algunos ejemplos a seguir. Entonces, ahorita estamos en ese trabajo. Ahorita se realimentó este trabajo. ¿Qué esperamos? Que se retome este trabajo que aún no le he mandado y, así como está diciendo profe, nos manden una muestra. No sé si la tienen allí o qué hacemos. No, yo digo que busquen la cartilla y digan uno que sea. Por eso estoy diciendo, si lo tienen ahí, si es fácil. Claro, me parece bien, profe, sí. Es que lo único, bueno, algo que no te entendí, lo único que está claro aquí es que vamos a seguir eso que está propuesto allí. Todas mis intervenciones han sido con el objetivo de que dice Max, pero ya sabemos que estamos en este programa y que este programa ha diseñado su metodología y que ha traído, que es del ministerio. Entonces vamos a seguir esto que está de programa PTA hoy día. Ninguna intervención mía busca que no se haga eso. Les insisto en eso. Entonces, estoy de acuerdo que se haga la práctica. Aló. Sí, aló. 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 Leo. Si no hay que leerlo, ay, si no va. Ya le leo. Ya le busco uno. Le digo, ¿me está escuchando? Hágale. No. Sí. Pero. ¿Me está escuchando? Sí, Sí. pero vamos a escribirlo ahí, como Vanessa tiene pantalla compartida para escribirlo enseguida en Word, para que lo veamos enseguida redactado. Ok. Listo. Ajá, tiendo a... Yo digo, papeles. Ya va. Espérate, por lo que habla en Word o el cuadro para hacerlo. No de 4, esta parte. Hombre, no le dije, no estaba acá en una reunión. Habla, Escuchado. Dice así en su proceso. Leo diversos tipos de textos literarios. Relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas. Tipos de textos. Ya va. Y obras de teatro. Leo diversos tipos de textos ¿qué? Literarios. Ajá. Relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas,
Poemas y obras teatrales. Leyendas. Tercer grado. Cuentos. Fábulas. Fábulas, ¿qué más? Poemas y obras de teatro. Encontré. Ahí. Yo tengo una. A la 3 y para abajo. Anexa. Ven llorado. ¿Cómo es que se llama? Subproceso. Acá viene el objetivo. Que se que sacar un objetivo de aprendizaje, criterio, sacar criterio. Ah, sí. No, pensé que íbamos a hacer de lo que ustedes hacían. Criterios de eso, los criterios de eso. ¿Qué criterio de eso? ¿No es así? Y ¿cómo es que la estrategia? ¿No? Bueno, Sí, ponla. porque hay que ponerla. Ponla aquí, anexa. ¿Cómo hago? Apenas. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla aquí. Estrategia. ¿Cómo se llama? Estrategia pedagógica. O acción pedagógica. Tengo yo acá. Sonido. Ajá. Listo, pues. Primero es determinar los objetivos de aprendizaje de ese subproceso. Carlos, Dime. lo que pasa es que tú haces eco con el celular de Vanessa, por eso es que se oye así. Eso se llama feedback. Sí, tienes que bajarle el volumen a él. Dile a ella que le baje el volumen o desactive el micrófono. Nosotros los locutores sabemos de feedback. Ya, ahora sí. Sí. Bien, Sí. está claro. Bueno, Claro. lo primero es preguntarte tú, ¿qué quieres? ¿Qué quieres enseñar con ese subproceso? O sea, los aprendizajes en ese subproceso. Miren que esto es un subproceso bastante específico, no es tan general. ¿Qué buscas? ¿Qué tiene que aprender el niño? ¿Cuál es tu objetivo de aprendizaje? ¿Qué quieres que aprenda? Por ejemplo, uno, que analice, ¿sí me entiendes? Los de español que me ayuden ahí. Que compare. Diferencia. Leo. Diferenciar. Entonces se podría hacer clasifica. Identifica, diferencia. Eso es diferenciar. Y ni no puede colocar ahí, reconoce y analiza, ¿no? Sale más, no. Ya no.
tienes que bajarle volumen, tienes que bajarle volumen a uno de Vanessa, que es el que te hace el feedback. Sí, ya yo le le bajé, bajé, pero pero Luis Luis después no no escucho. Ahora sí, álzale, pa' ver. Sí, ya, ahí. No, pero sí te escucho, Luis Carlos, te escucho bien. Listo. Los de español, Te escucho bien. los de español deben. Esto es. No. Aquí que todo, aquí nada. Eso no se escucha nada. Ya. Ya. Jairo, quita el abanico ese ahí que me tiene todo. Jairo, el ventilador ese, Jairo. Hola. Sí, te escucho. Bueno, listo. Cuando a ti te dicen que el niño debe leer diferentes tipos de textos literarios, relatos mitológicos, leyendas, mitos, fábulas, poemas y obras de teatro, entonces debe fabricar, a mi juicio, mínimo 3 objetivos de aprendizaje, que son el o sea, ¿qué busca tú? Miren que este es un proceso, como les dije, muy específico. ¿Qué busca? Que el pelado lea, pero no dice que comprenda, no dice que analice, no dice que clasifique. Luis Carlos, disculpa. Luis Carlos, disculpa, es que no se está también, al momento que tú hablas, el micrófono de Vanessa también se mueve, entonces tienen que apagar uno de esos. No, Luis está trabajando, o sea, estamos en el mismo No, es que computador. se me oye. El de Luis Carlos estaba abierto, sí, muchas gracias. Bueno, Luis, por eso le estoy diciendo, por eso que se escuchaba así. Ahora sí pueden hablar. Bueno, lo que Luisca estaba diciendo, porque está teniendo una llamadita aquí, lo que él estaba mencionando era que en este caso este es un proceso bastante específico, o sea, solamente nos dice que el estudiante lea los diversos tipos de textos literarios, listo. Pero no es un subproceso que de pronto nos deje a nosotros, o sea, es decir, es bastante global. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que nos vamos a encontrar este tipo de situaciones en subprocesos donde son bastante globales y nosotros como docentes lo que tenemos que es mirar cómo hacemos para ir desglosando este tipo de subprocesos? Y yo los invitaba a que fuéramos de pronto a los DBA o a las mallas de aprendizaje, donde hay como que los subprocesos están un poco más especificaditos. Entonces, para este tipo de subprocesos debemos elaborar varios objetivos de aprendizaje para que el estudiante pueda como alcanzar diferentes procesos o desempeños. Entonces, eso era lo que decía el profe. Entonces, pienso que aquí se puede trabajar esta diversidad de textos desde diferentes aspectos, como por ejemplo, el niño aquí para poder leer este tipo de texto debe saber que hay una diferencia entre ellos, que cada uno tiene siluetas diferentes, características distintas que lo hacen ser, por ejemplo, son literarios, sí, pertenecen a ese género, pero no significa de que todos tienen las mismas características, cada uno se distingue según unas especificaciones. Entonces, por eso hay que hacer varios objetivos de aprendizaje y sobre todo, pues aquí también depende, recuerden que los subprocesos, los estándares van por niveles de, ¿cómo se le llama eso? No es niveles de grado, sino por
primero, segundo, tercero, están en... Sí, los estándares, están primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, están en... Sí, se distinguen por ciclo. Entonces nosotros tenemos que pensar aquí, el profesor tiene que detenerse un momento a pensar también qué grado él es en el que él está. Entonces, en este caso, nosotros estamos en grado tercero, entonces tenemos que buscar objetivos de aprendizaje que vayan acorde a el estudiante en estos momentos. Ya van a buscar los de BEA. Propónganme objetivos de aprendizaje, o sea, cuando a ti te dan este subproceso, señoritos de área, que yo esto nunca no lo he manejado nunca, ¿qué es lo que quieren ahí? ¿Qué quieren que el niño haga? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué niño diferencie? ¿Qué niño lea solamente? No, porque te hablan de tipos de literario. Vea, profe, no es eso. No es eso, porque cada cosa tiene su finalidad. Cuando esos estudiantes, ellos tienen que aprender a comparar. Cuando el estudiante compara, enseguida establece diferencias. Eso. Y las establece de forma crítica. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Porque leer por leer, no, yo lo puedo poner a leer un artículo de un periódico y eso no es así. ¿Cómo es? El aprendizaje, su proceso tiene un objetivo, va más allá de eso. Ajá. Ese objetivo es el que estamos buscando ahora mismo. Puedo redactar un objetivo para que valorar la importancia de la leyenda y la fábula para el conocimiento de nuestra cultura. Bueno, entonces, puede ser. Claro. Vamos a ponerlo aquí. Repite, mano. Valorar la importancia del mito, la leyenda. Ajá. Para el conocimiento de nuestra cultura. Si estamos leyendo fábulas y esos colombianos, mitos y leyendas colombianas. Okay. A partir de este que me parece muy bonito. Antes de ese, por ejemplo, ¿se acuerda, profe, que usted me decía que también hay otros que se pueden hacer antes de hacer la valoración, que es un objetivo que ya es como más, con un desempeño más alto? Se puede también trabajar la parte de la diferencia. Entonces podemos trabajar diferenciar estos tipos de textos, ¿ya? No, otro objetivo. Mira esto cómo va quedando. Eso le decía, diferencia un mito de una leyenda. Hace diferencia entre un cuento y la fábula, que es muy común. Que los personajes en la fábula son así, que los personajes del cuento son así. Entonces, establece diferencias entre texto literario, cuento y fábula. Puede ser. Claro. ¿Viste, Arnulfo? Ajá, estoy viendo. Espera, a ver. Valorar la infancia. En el caso aquí ya miren que el verbo está en infinitivo. Entonces, esa también es otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar el objetivo de aprendizaje. Los infinitivos, los terminados en ar, en er, en ir. Comparar. El otro que me dijeron es comparar, ¿qué? Polo. Tú dijiste, pues. Y diferenciar. Compara la leyenda y el mito para establecer diferencias. Sí, cuando compara establece diferencias. Bueno, pero es para eso, tú puedes comparar para otra cosa. Sí, claro. Puedes comparar para muchas cosas. Comparar para hallar tanto diferencias como semejanzas, porque todos pertenecen al mismo género, entonces el estudiante debe llegar a ese desempeño, ese aprendizaje de establecer incluso semejanzas y diferencias entre ese tipo de textos. Sí, cuando uno establece un texto, puede ser, hola, compara puede quedar.
Me disculpan un momentico, me disculpan. Listo, aquí seguimos. No para decir, voy a atender algo aquí. Mira, este primero que quedó aquí es el objetivo declarativo. Entonces, no lo podrían cambiar por uno que diga conocer las características de los diferentes Sí tipos de se textos puede literarios. también conocer los diferentes tipos. Mejor dicho, porque es más declarativo. Así, vean. Y él, ¿qué quiere decir aquí? Que si él conoce esas características es porque ya él tiene claridad de qué es una leyenda, de qué es un mito, de qué es un cuento, de qué es un poema. Ya él conoce Teóricamente. teóricamente, exactamente, teóricamente qué es una cosa de la otra. ¿Ya? Y el comparar sería más un criterio. ¿Oyeron? Sí, se asemeja más a un criterio allí. El comparar es más un criterio de ese mismo, ¿viste cómo van fluyendo las cosas? Comparar, El comparar es el criterio de esto. Compara, y le quitamos el ar y queda compara los diferentes tipos de textos literarios para establecer diferencias y semejanzas. ¿Sí pillan que lo que tú buscas qué es? Que el niño conozca las características de los diferentes tipos de textos literarios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el criterio de evaluación? Ya conoce las características, ya él puede establecer. ya él ahora conoce las características del texto literario, de los mitos, de la leyenda, de los cuentos, de los fábulas, y después las compara. Así te das cuenta tú que el niño alcanzó ese objetivo, si es capaz de hacer la comparación. Pero si el niño solamente se aprendió eso de memoria y te recitó todo, la característica del límite es esta, la característica de la característica, y después no es capaz de hacer comparaciones, significa que en realidad no tiene un aprendizaje significativo como tal de esas características. Entonces no alcanza. Digan. Luis, ese no puede ser un criterio de evaluación. Aprende a hablar en público. Ojo, porque es que mira lo que dice en su proceso. No Solo habla, de posición. En su proceso no habla en ningún momento de que el niño sea penoso. Eso que tú me estás diciendo obedece como al hecho de que le da pena hablar en público. Sí. Y en su proceso no obedece a eso. Por aquí en ningún momento dice eso. Habla. Por eso, lo que pasa es que hay cosas, disculpe, profe, hay cosas que están tácitas ahí. Por ejemplo, cuando el muchacho lee poemas, le tocará interpretar poemas. Entonces, de pronto Guido pregunta ya, porque si el pelado se lee un poema, bueno, aprende este poema y lo recitas mañana, o recitas el día. Y aprende a hablar en público. Puede ser, pero entonces, entonces no sería como de pronto aprende, sino lo podemos organizar como lee en voz alta, haciendo la entonación o en un público, tal cosa. O sea, hay que irle buscando la coherencia. Lee en voz alta o lee ante un público poemas, haciendo la entonación adecuada. Utilizando los matices de... Exacto, sí se puede, así sí se puede. Claro, ahí tiene más coherencia con su proceso, recita poemas o relata leyendas, cuentos, fábulas, ¿ya? Esa vaina de está de acuerdo en su proceso, no dejarlo suelto general, decir que el niño hable en público, no, porque ahí no está por ningún lado agarrando en su proceso. ¿Sí me entienden ahora? Hay que amarrarlo. Miren que acá quedó el otro. Bueno, miren que primero la parte declarativa quedó. Y tú aquí después le vas a agregar otra columna diciendo la estrategia. No, aquí la tengo, la estrategia, que es acción pedagógica, es lo mismo, ¿oyeron? ¿Cómo lo hago? A través de un cuadro comparativo. Yo le puedo decir al niño, poner un cuadro comparativo para que lo complete. ¿Sí me entienden? ¿Se da cuenta de un cuadro comparativo o no si el niño compara los diferentes textos de tipo de literarios y establece diferencias y semejanzas? Díganme a ver si tú no puedes evaluar eso con un cuadro comparativo.
Claro, claro que sí. Sí, señor, sí se puede, sí se puede. Esa es la estrategia, sin meterle más carreta, cuadro comparativo, ya. Y tienes que poner, hago un cuadro comparativo que lleve tal cosa, y no. ¿Cuál es la acción que usted haga? Un cuadro comparativo. Ya. Ya lo otro, esa otra cosa que como lo dice Luis Caí, que elabora un cuadro comparativo que contenga tal cosa, ya esa queda como como para el docente, Eso ya. va en la planeación de tu Exacto, clase, en la planeación, exacto. de tu Un consejo. En ¿Sí? el primer criterio, el verbo conocer es muy subjetivo. Lo podemos concretar mejor. Y a ver, Busquémoslo, cambiémoslo para que no sea ese tan ¿Cuál es el subjetivo. primer en el Hay un criterio? listado de verbos subjetivos que en pedagogía no son recomendables. Me acuerdo de conocer, saber, porque eso son cosas subjetivas. sí, pero mira que nosotros después lo estamos amarrando al criterio. Y ya en el criterio Estamos en criterio. es que el criterio es compara, papi. ¿Cómo? En el criterio nosotros lo dejamos compara. No, hombre, acá donde dice objetivo. Ah, no, Ese es el perdón, el objetivo. objetivo de aprendizaje. Es el objetivo. Es en el objetivo de aprendizaje. Dije más. Acá Sí. está bien. Acá está perfecto. Plus Juan perfecto. Por eso, Arnulfo, el criterio te ayuda a aterrizar el objetivo, a delimitarlo. Así que no me parece que el objetivo esté inadecuado porque tú aterrizas, pero lo podemos cambiar. El objetivo está bueno. Se habla de que son subjetivos. La palabra conocer, saber. ¿Viste? Sí, Arnulfo, pero óyeme, eso Sí, es sí, yo estoy subjetivo entendiendo cuando eso. tú lo dejas así, pero tú no lo estás dejando así. El profesor te está diciendo, bueno, ¿cómo o qué parte de conocer la comparación? ¿Sí me entiendes? Ya, yo te entiendo. Ya, lo delimitas. Simplemente hice la observación, ¿no? Esos verbos. Ahora, lo podemos cambiar, pero encontrar otro así, conocer, identificar, ¿les parece? Pero es que identificar se queda muy chiquito. Muy corto. Que solamente mirarlas y sí, esas son. No. Expone. En el momento que compara, identifica. Ese verbo es grande. Cuando tú comparas, haces diferencia, identifica y saca conclusiones. Pues que se le ocurra una mejor palabra, pues la dice, pero hasta ahí. Una mejor acción, un mejor verbo. Mientras tanto, hagámoslo. Miren que ya el tercero que hicimos es el objetivo actitudinal, ¿verdad? Que el pelado valore, ¿verdad? ¿Cómo te da, a través de qué acción pedagógica tú te das cuenta que el niño valora la importancia de los diferentes tipos de textos para el conocimiento de nuestra cultura? ¿Cómo sabes tú que el niño valore? Eso es difícil porque si tú le preguntas siempre te va a decir, sí, yo valoro. No, tienes que diseñar un criterio y una acción pedagógica que te demuestre que el niño lo hace. ¿Ves? Y nos faltaría aquí el objetivo de aprendizaje procedimental, que pienso que debería ser leer. Ese sí es el que dijeron hace rato. Leer diferentes. Leer, exactamente. Leer, ¿qué? Leer con la entonación, con no sé qué. Recuerda lo que dijeron ahora. Leer en voz alta textos, por ejemplo. Leer en voz alta. Utilizando la entonación. Textos. En voz alta, textos literarios, sí. Ponle textos literarios. Poemas. Textos, no, porque allá en su proceso Polo no se refieren solo a poemas. ¿Ya? Sí. Textos literarios. Utilizando las matices. Ajá. Utilizando las matices de la voz de manera adecuada. Eso. ¿Utilizando qué? Puede ser la entonación, ¿verdad? Eso.
La entonación de acuerdo a, Entonación ¿cómo es que se llama? y los signos de puntuación no. Se llama, Sí, porque no, eso le da la entonces, entonación. si tú quieres Eso le eso, da entonces eso le sería da la entonación. leer en voz alta textos literarios utilizando la fluidez y la entonación adecuada. Podría ser la fluidez, porque una cosa, la fluidez, Y la entonación adecuada. la fluidez verbal solamente puede dejarse. La fluidez verbal hace énfasis en todo lo que tiene que ver con esos rasgos de lectura que son la entonación, los signos Bueno. de puntuación, los cambios de palabra, las omisiones, todo está implícito en la fluidez verbal. ¿Entendieron eso? ¿Por qué se quitó lo de la entonación? Porque entra en la fluidez verbal. Eso lo saben los expertos, ustedes que conocen de eso más que uno. Miren, y aquí quedaron entonces, y ojalá vayan y miren, y yo tengo siempre tres tipos de objetivos de aprendizaje. Uno, para cada subproceso. Uno es que obedece el declarativo, que es el que obedece a los conceptos. Que el niño sepa los conceptos, aprenda. El otro es a la práctica, que es el procedimental, y el valorativo, que es el actitudinal, la actitud que tiene el niño con ese nuevo conocimiento. Frente a ese aprendizaje. Aquí quería también hacer, bueno, Luisca tiene razón allí, pero hay veces también que nosotros en el objetivo de aprendizaje procedimental puede estar implícito el actitudinal, entonces a veces se puede dejar dos objetivos de aprendizaje también, o sea, no necesariamente tiene que especificarse porque muchas veces va incluido en procedimental, pero si uno ve que es fundamental, como en este caso, que es un subproceso bastante amplio, que sí se presta para que hagamos la clasificación de los tres conocimientos. Sí, hay subprocesos muy, que son casi, el subproceso obedece casi al mismo criterio de evaluación. Entonces a eso no le dé mucha larga, ¿oyeron? Pero este es amplio porque abarca muchas cosas. Pueden hacer más objetivos de aprendizaje. Entonces no sé si hasta ahí va clara la cosa, cómo se hace esto. Hasta ahí va claro, y lo que hay que tener en cuenta es tener más claro también las evidencias, profe, que toda la evidencia debe tener los tres momentos esos que son de conocimiento, de actuación y de producto. Míralo aquí, Para que quede la evidencia es esta. claro. ¿A ti qué te queda? Un cuadro comparativo. Ese es el producto, la evidencia. Ahora vendría para este segundo objetivo, leer en voz alta. ¿Estás de acuerdo, Paul? Sí, señor. Claro, el niño te entregó su cuadro comparativo y es la evidencia de que sabe y que no sabe, ¿sí o no? Claro, claro. Este Está el producto, está la actuación y está el conocimiento. Este segundo objetivo de aprendizaje lo podemos utilizar el producto de un video, por ejemplo, un audio que nos haga el estudiante a nosotros haciendo esa lectura de ese texto que nosotros le propongamos. ¿Sí? Claro, porque estamos en pandemia, pues no pueden poner posición, no pueden poner nada de esas cosas. No, puede ser exposición oral a través del video. ¿Ya? También, pero ahí no vas a poner posición, ahí vas a poner no, que sería audio y video. declamación. Por ejemplo, si un poema es declamar a través de un audio o a través de un video. Declamar un poema a través de un audio. A ver, que esto es, perdón, que eso ahí no es, eso es Declamación de un poema, por ejemplo. Digamos. declamación, ¿qué más? Lectura, ¿cierto? Declamación. Lectura, cuando tú no lees, sino que cuentas, ¿cómo se llama? Relato, ¿qué más? Según, ya esas tres, ¿no? Eso abarca todo. La acción pedagógica. Y eso te lo mandé ya a través de un video, de un audio, ¿verdad? Eso no está en este cuadro. Yo diría ya cuando ustedes en su clase le piden al niño, ya en su cuadro de planeación iría. Faltaría aquí. El criterio de evaluación, ¿cuál sería?
Ayúdenme ahí. Oigan, el criterio de evaluación para este muchacho, para los niños que leen en voz alta. ¿Ah? Entonces sería, utiliza, puede ser, ¿sí? Utiliza la entonación adecuada, ayúdenme ahí, al leer. Sí, así. Así Utiliza la entonación no, adecuada al leer texto. ¿sí? Sí, porque acá se está valorando más que todo es la lectura y esas matices que él tiene. Si, por ejemplo, si lee los puntos, ahí se puede también ver si el niño está utilizando los signos de puntuación correctamente al leer. O sea, entonces la entonación va de la mano con todo eso. Entonces, ya les digo, acá está clarísimo, la fluidez verbal. Entonces cambie por fluidez verbal. No, ya para acá, para que, acuérdate que esto es para el niño, para el docente y debe ser lo más claro posible. Y de pronto el niño el término fluidez verbal no lo va a entender tanto como la entonación, porque el maestro en el aula le habla mucho al estudiante de cuál es tu entonación, utiliza la entonación correcta. Entonces el término está más asociado o es más general para trabajar con los niños. ¿Están de acuerdo o no? Que la entonación hace referencia a ¿cómo te digo? Poema. Realiza presentaciones orales. Pero ¿de qué manera? Te falta ahí. Ojo, porque cualquiera hace una presentación oral mala. ¿Sí me entiendes? Por eso yo coloco, O sea, vamos a hacerlo. el criterio, ojo que aquí viste. Puede estar llorando. El criterio que tiene. ¿Qué dice? Si es criterio o es objetivo. ¿En cuál estás hablando tú, Guido? ¿En el objetivo o en el criterio? No, en el criterio. Repítemelo, por favor. Realiza. Guido. Presentarte. ¿Cómo fue que dijiste? Que realiza presentaciones orales. Que no. Miren, esto es complicado porque uno se sale. ¿Cómo lo podemos ubicar dónde? Estamos hablando para esto. Lee en voz alta. ¿Oyeron? Estamos haciendo el décimo. Ahora, la pregunta, lo que tú vas a poner aquí, el criterio es lo que tú utilizas para saber si el niño lo hace bien o mal. Lo que tú tienes en cuenta. ¿Sí entendiste, Guido? Y ahí no me estás diciendo qué tienes en cuenta. ¿Ya? ¿Qué estás calificándole al niño cuando lee en voz alta textos literarios? La fluidez verbal, acá lo dicen los objetivos, ¿sí ves? ¿Qué le mira de la fluidez verbal? Tú debes hacer un enlace con esto. Si pillas que eso debe ir enlazado. O sea, ¿qué le mira tú? Tú quieres saber cómo está la fluidez verbal del niño, pero ¿cómo lo haces? Eso es lo que da el criterio. Tú miras si el niño utiliza la entonación adecuada al leer diferentes tipos de textos. Bueno, en este grado estás mirando ese niño echa jaladito cuando hace la poesía o cuando relata los signos de puntuación. ¿Sí me entiendes? Digan otra cosa que quieran ver cuando un niño, que califican ustedes cuando un niño está leyendo. ¿Tú qué le calificas? Tú, este pelado está leyendo esta vaina, le voy a calificar esto. ¿O la dejamos así? La parte crítica, pero eso va incluido ahí. ¿La parte qué? La entonación y la parte crítica, porque y la expresión puede ser, Polo, sí. Ajá. La expresión corporal.
Y la expresión corporal, ¿así te parece? Y una expresión. ¿Sabes que hay expresión corporal gestual? Ya te digo, yo de eso casi no sé. Ya ustedes acomodan a su conocimiento disciplinar la cuestión, ¿ya? Porque yo estoy aquí. Así es, profe, así es. Ya ustedes tienen en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta. Y para valorar, entonces estamos de acuerdo con eso. Cuando tú pones a un niño allá arriba, mira que, ¿a qué lo pones tú? Mira que aquí dice, a declamar, a hacer lectura o a relatar. ¿Sí pillan aquí? ¿Sí ven? ¿Cuál es la estrategia que usaste? La acción pedagógica, que el niño declame, haga lecturas y relatos, ¿verdad? Cuando el niño está declarando, haciendo lecturas y relatos, ¿tú qué estás haciendo? Tú estás mirando si el niño usa la entonación adecuada y la expresión corporal adecuada a leer esos tipos de texto. ¿Ves? Eso es lo que estás calificando. Y tú acá tienes una rúbrica que dice que sí o que no utilice esto, que mueve las manos bien, que el tono de la voz, que lo duro con que habla, se le escucha, no se le escucha, que los aladitos si está declamando, que si hace todo eso. Estás mirando eso. ¿Quién te lo dice? El criterio de evaluación. ¿Ves? Ahí explicando que el objetivo tuyo para este subproceso, el objetivo procedimental, si utiliza lo que aprendió acá, aquí en el declarativo, está utilizándolo porque ya sabe que la poesía se hace como cantaita, que hay que tener en cuenta esto, que hay que mover las manos, que hay que rebuscarse en el suelo, no sé cómo será eso, pero eso lo aprendió aquí, teóricamente, aquí lo aplicó, ¿ok? Y tú haces todas estas acciones para darte cuenta si es verdad o no. ¿Vamos bien? Nos falta el de valorar la importancia de los diferentes tipos de textos para el conocimiento de nuestra cultura. Ah, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos si un niño se da cuenta que las leyendas, los relatos, los cuentos, las fábulas son una manera de que no se pierda la tradición, que es lo que Arnulfo se refería, la tradición cultural, que eso se transmita de generación en generación. Siempre este es el que da un poquito más de trabajo, porque obviamente este es el conocimiento máximo, es el que en realidad se busca. Para tú lograr este último de valorar, el niño tiene que primero haber pasado por el declarativo y el procedimental, porque si no, no lo vas a lograr. Y ya hacer que el niño lo interiorice y lo asuma una posición respecto a ese conocimiento. Asuma una posición sí. Sí, Hola, profe. algo que yo les decía al principio, que tenga esa sensitividad para él saber en qué momento él debe hacer eso, valorar esa importancia. Entonces, eso es bastante complejo porque obviamente a veces las personas no tienen como la motivación para hacer eso. Entonces, ese puede ser, por eso es que es un poco más complicado, pero no significa que no se pueda trabajar, ¿ya? ¿Qué les parece eso? Cuando el niño es el que va y siempre y sale allá enfrente en los actos cívicos y hace la poesía y canta y relata una cosa o participa en una obra de teatro, el niño ahí te está demostrando o en el diseño también, ¿no? De pronto el pelado es penoso y él participa en la parte logística de ayudando a El sus evento. compañeros en el vestuario, maquillando. O sea, el pelado le da importancia a esta vaina de las leyendas, los cuentos, las fábulas, ¿verdad? Que participa de alguna manera en esas actividades.
¿Qué le parece ese? No sé. Sí, sí. Pero ahora que estamos en casa, entonces ya participa en actividades culturales, no sería apropiado. Ya este como por ejemplo cuando estamos en la presencialidad, donde hacemos esos eventos culturales. Ahora habría que pensar es qué haría el estudiante en la casa como tal, como producto, que nos ayudaría a nosotros a mirar si él está valorando esa importancia de, de esos diferentes tipos de textos. Entonces, ya hay que pensar en otro tipo de actividad que nosotros podamos ver. Hablen a ver. Ya en ese caso sería ya el trabajo ya con la comunidad. En Con ese la caso familia. sería que Exactamente. Muy bien, profe, exacto. Ya se pueden meter cuente un mito, una leyenda y la escriba, algo así como que más que todo es ya el trabajo en la casa. Puede ser. Y la cuenta. Aunque yo difiero un poquito. Nosotros no podemos, lo que pasa es que el colegio no lo hacemos, pero todos los colegios hacen actividades culturales virtuales. Todos. Mira que nosotros Sí, tenemos ahora mismo una en claro el que papel. sí se puede. Nosotros Sí, ahora sí mismo se tenemos hace. una vaina virtual. Entonces, es más, ahora es cuando están aprovechando eso, que hago un video recitando todo. Nosotros hacemos actividades Que culturales en saque el una colegio. idea y que saque ahora mismo una idea y alguien lo organice y hagamos un evento cultural virtual. Que los niños hagan poesía, donde los niños hagan relatos, donde los niños cuenten mitos, ¿viste tú? De lo bonito que es hacer este trabajo, porque te va dando ideas para tu práctica pedagógica. hagan un baile, que canten una canción. Entonces yo pienso que se puede, ¿ah? Cosas se hacen. No necesitan una poesía nada más, papá. Bueno, y entonces ya ese queda listo que Pues yo no sé porque estamos haciéndolo gente que pues yo no me siento con la autoridad para yo hacer esto de español, pero no sé, deben haber cosas rescatables aquí. Y obvio, entonces mira, aquí, mira, aquí nos faltaría, como estamos en la pandemia, puede ser, en actividades culturales, puede ser lo mismo, a través de audios y videos, puede ser, ¿eh? No, claro. esos son los medios, no, lo mismo de acá, ¿ves? Podemos utilizar esta misma, en este caso, incluso podemos agregar obras de teatro, entre otras. Ey, otra cosa importante que hay que agregarle a los criterios de hermano es la responsabilidad de la entrega de las actividades. Yo creo que eso debe ser como que general siempre en un criterio de evaluación. Hay que resaltarle al estudiante la responsabilidad, o sea, uno de los criterios a evaluar. Profe, yo entiendo lo que usted quiere decir, a mí también me parece muy importante tenerlo en cuenta como criterio, pero se acuerda que yo les dije al principio que ese es un criterio pero actitudinal, ¿ah? Que se clasifica en un criterio actitudinal. De hecho, yo le pasé a los profes una infografía donde hay una clasificación de criterios, yo se la voy a compartir al grupo para que ustedes las observen. Hay criterios incluso para trabajar con las familias, criterios para vincular a la familia. Hay criterios de todo tipo, pero en este caso, aquí específicamente ahora nos tenemos que encasillar porque aquí estamos hablando solamente de los criterios evaluativos del aprendizaje como tal, o sea, solamente de eso que el estudiante aprendió con respecto a ese subproceso. Entonces, ese que usted menciona sí es un criterio, pero no va dentro de esta clasificación que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Guido, Ok, listo. Guido, no significa que tú no lo tengas en cuenta para nota. Claro que sí. Pero es que ahora mismo mira el cuadro otra vez. Tú estás calificando en este momento no responsabilidad. ¿Dónde dice aquí en el subproceso responsabilidad? En ninguna parte, ¿verdad? Entonces tú no lo puedes meter aquí. ¿Qué pasa? Que tú, en tu forma de calificar, debes hacer, o mejor dicho, en el sistema de evaluación de la institución, debe haber una parte donde recite que, por ejemplo, el 20 o 30%, lo que sea, de la nota final
obedece a la parte de la responsabilidad de la entrega de a tiempo, ¿sí me entiendes? Y eso lo evaluamos aparte. Ya ese es otra vaina, es otro tipo de. O sea, otro tipo de rúbrica se puede colocar. Sí, pero no va, lo que te queremos decir que no va en esto que tú aquí estás evaluando es los subprocesos de los estándares. Nada más. Y ojo, que hay los subprocesos de conocimiento de los estándares, porque en los estándares hay unos subprocesos que son esos, son de responsabilidad valorativa. Esos, aquí estamos hablando de los aprendizajes de los estudiantes, lo que mandan que los estudiantes deben saber. Solo eso. Eso otro va, ya tú sacas, por ejemplo, dice, no, es que el 80% de la nota final obedece a los aprendizajes. Bueno, es esta. El 20% obedece a la responsabilidad. Ah, bueno, ahí sí haces lo otro y suma cuánto se ha cooperado y ya lo sumas como el 20% al 80%. ¿Sí me entendiste? Pero no revolverlo aquí. Víctor, hueco, claro, yo ya despejé esa duda que tenía allí. Estamos para despejar todas las dudas, todas las inquietudes que haya para uno hacer un buen trabajo. Claro, profe, que esa es la idea, porque a veces de pronto nos pasa que nos quedamos en silencio y entonces pues nos quedan como las mismas dudas y se acaba la sesión y no entendí. Entonces este es como el momento de que uno opine, de que uno diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo, en qué si está de acuerdo, en qué no, porque estos son espacios precisamente para eso, para aprender. Todos no sabemos las cosas, todos tenemos cosas nuevas por aprender, todos tenemos debilidades. Yo también he aprendido con ustedes hoy, entonces, o sea, esto es como definitivamente como un proceso y esto es también un poco complicado si no lo debatimos en grupo. Precisamente es que somos un grupo y debemos debatir este tipo de aspectos para que todos vayamos como por la misma ruta. No es posible que de pronto yo estoy en grado tercero y el otro profesor también está en grado tercero y el otro está en grado tercero y todos tenemos subprocesos diferentes, objetivos diferentes. Todos deberíamos estar trabajando los mismos subprocesos en los mismos periodos y llevar como una secuencia, una alineación, ¿sí? Miren, correcto, muy bien. Muchachos, no se asusten. Esto es un trabajo complejo. Sin embargo, nosotros ya lo tenemos hecho. Lo que pasó es, como dijo Vanessa, no está organizado. Vayan a su guía. Ahora mismo estamos llenando esto de lo que ya hicimos. Ahora no se va a poner a inventar. Es lo que ya hicimos. Esto debe ir de acuerdo a lo que hicimos. Ustedes vayan a su guía. Lo primero que va a buscar es su proceso que trabajaste. Y de ahí partes. ¿Cómo buscas los objetivos de aprendizaje? En las guías están unos objetivos, pienso yo, que todos les metimos objetivos, porque eso se dijo. Esos objetivos son los que van aquí. ¿Qué acciones pedagógicas? Si en las actividades tuyas tú mandaste al pelado a hacer sumas, restas, a hacer un experimento, si mandaste a hacer un cuadro, si mandaste a hacer una gráfica, eso es lo que va aquí, en acción pedagógica o en actividades. Claro. O sea, tú ves buscando lo que hiciste en la guía y vas llenando tu cuadro. ¿Ya me entienden? Así estoy haciendo yo. Y lo que me he dado cuenta que sí hace falta son los criterios, porque como les digo, como que no se estaban elaborando, entonces ya esos ahí sí se tienen que sentar un momentico y que esos criterios vayan acorde a los subprocesos, al objetivo y a esa estrategia pedagógica o acción pedagógica, que todo vaya enlazado. Que todo vaya amarrado, que haya una lógica. Sí, claro. Importante. Su proceso es su proceso. Este es el nombre, está en la cartilla y debe aparecer igualitico en la cartilla, igualitico acá. Ni le quiten ni le pongan. Pero ven acá, una pregunta. Bueno, ustedes ahí han colocado 1, 2, 3 objetivos, ¿cierto? Yo puedo tener uno, usted puede tener hasta 2. Depende de tu proceso, sí. Ya. Hay subprocesos más amplios, hay subprocesos más que abarcan menos. Un proceso sí, porque habla. Sí, porque en algunos yo tengo un solo objetivo ya. Perfecto.
Y incluso usted tiene un objetivo y quizás le puedan salir 2, 3 criterios porque usted valoró allí varios desempeños de ese estudiante. Entonces pueden salirle 2, 3 criterios dependiendo también de la acción pedagógica o la estrategia que usted utilizó. Entonces esa estrategia a usted le permitió valorar muchos aprendizajes de los estudiantes. Entonces utilizó varios criterios, ¿ya? Entonces, para concluir, quería decirles, aquí miren que les acabo de resaltar los verbos. Es importante, acaba de decirlo el profe Guido también, es hacer un enlace. Si yo estoy teniendo en mi objetivo de aprendizaje este verbo conocer, pues yo también en mi criterio voy a estar pendiente de que ese verbo que utilizo tenga una relación directa. Yo conozco esas características y luego que las conozco, entonces yo puedo establecer esas diferencias. ¿Listo? Listo, muy claro. Miren, ¿por qué se agregaron los objetivos de aprendizaje para evaluar el criterio? Porque yo me acuerdo que Carlos decía, no, pero es que hay veces que son subprocesos, y yo también lo digo, son muy amplios. Entonces en su proceso hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Para eso son los objetivos, para que tú lo desgloses y seas un poco más específico a la hora. Y de pronto pasaría que este subproceso que tengo aquí, de pronto la primera y la segunda parte la veo en grado tercero, pero de pronto esta de valorar la dejo para grado, la veo en grado segundo, pero esta valorar la dejo para grado tercero, que es el ciclo. Así es, no, tercero y cuarto, ¿verdad? No. No, de Quinto, primero, cuarto, tercero y segundo. segundo y tercero. ¿Sí me entienden? Puede ser que este de valorar, yo no lo vea en tercero, lo veo en no, cuarto no es ciclo. Ah, ya. Esto los veo. O sea, que estos dos los haya visto en segundo y que el último lo vean en tercero, porque es el mismo ciclo y son los mismos procesos. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? Sí, ya claro. Porque en su proceso lo desgloso en general, todo, y después decido qué veo en cada grado del ciclo. ¿Ok? Y hago entonces ahí sí mi plan de área. Ya, listo. Ya para terminar. Para terminar, yo no sé si nadie más tiene nada que decir o preguntas. Entonces. No, todos entendieron entonces. Mandé la grabación, el enlace de la grabación. ¿Cómo, profe Gustavo? Que manden el enlace de la grabación. Escuché que lo estaban grabando. Entonces manden el enlace de la grabación para que quiera repasar, mirar a ver, detallar algo más respecto a la temática, pueda realizarlo. Sí, ese fue el acuerdo principal que hicimos, que si estaban de acuerdo para grabar, porque ustedes saben que hay que estar de acuerdo para grabar. Entonces quedamos de que sí, lo íbamos a guardar para que se pueda repasar lo que de pronto se olvide. Bueno, entonces, no sé. Gustavo sugiere que pongas un enlace para que lo quiera repasar, pues lo vea. Sugiere que al principio la conectividad estuvo como que mala ya, y algunos entraron tarde también. Yo lo que voy a hacer es que se lo voy a pasar al profe Carlos para que él lo cuelgue en la plataforma del colegio, ¿oyeron? También puede ser, claro. Bueno. Los mandé a grupo. Entonces ahí ya queda. Profe Polo, bueno, yo se lo puedo mandar a su correo personal, ¿o yo? Sí, Gustavo que se levante más temprano que yo fue ahora. Bueno, no, muchachos, es un placer verlo. Dígame, señor Betty, dígame. Ahí sale la grabación, Está hablando Betty. Dígame, señor Betty. Señor, me hace el favor y me lo pase también el correo mío yo. Y buenos días, que no lo había saludado. Buenos días para todos. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, que pasen un excelente día, que se les aproveche mucho.
Que le quede la Bueno, muestra. Vanessa, a ti muchas gracias. Me pareció espectacular tu intervención. Quedó claro, al igual que el profesor Luis Carlos, que el hombre se ha metido duro pedagógicamente en esta cuestión y sinceramente lo felicito y gracias por el aporte que cada uno de ustedes nos está brindando. Muchas gracias. Así es, señor Vanessa, gracias a usted por su disposición y al profe Luis Carlos también, que le está siguiendo los pasitos a usted ahí. No, Gracias, señor. Yo le sigo los pasos a él. Bueno, profe, gracias a todos. Me encantó saludarlos. Sí, igual, profe, que Dios les siga dando sabiduría a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por la asesoría. Ricardo. Bueno, gracias por la asesoría. Muy bueno. Bueno, profe. Dime, Guido. Este documento que hiciste aquí, compártelo en el grupo, échame el favor. El ejemplo que hicimos nosotros. Sí, claro. Listo, ese nos queda de todo. Lo pasa a Vanessa, está en el computador de ella. Bueno, listo, Vanessa, entonces me hace el favor. Ahí está bien. Listo, profe. Bueno, gracias, que esté muy bien.